Buenas, mi banda, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Espero que estén muy pero muy bien. Acá estamos de nuevo para una nueva clase del curso online. En este caso vamos a realizar un fade medio en un cabello bastante plástico y aplicando mi metodología actualizada de puntillismo. Bien, como vemos tenemos un cabello bastante plástico y como les dije anteriormente, la idea es hacer un fade medio más o menos, pero con unos cambios porque como ven no es un cabello que se pueda hacer una línea de peso fácilmente ni tampoco es lo que estoy buscando. Para iniciar lo que hago es arrancar con la patillera de forma normal, en este caso no es de punta, que la realidad es que lo suelo usar en el 95% de mis cortes, creo que es la manera en que más cómodo me queda para hacer el desvanecido en general. Una, porque no deja ningún tipo de pelito por debajo, eso hace que el afeitado, que nosotros le podemos llamar zona de luz, zona de blancos, quede a la perfección, que creo que es una de las claves y por lo que mis cortes resaltan bastante, que es que la zona de afeitado está bien pelada. Creo que si les puedo recomendar algo es eso, que su zona de afeitado o área de luz no se vea ningún tipo de cabello, porque si nosotros razonamos, para que le digamos zona de luz, no es que la piel tiene un foquito, tiene un interruptor donde se inicia una luz o se enciende, mejor dicho. No, es que la luz del entorno, la luz de la barbería, del estudio, del lugar donde estés cortando, rebota mejor en la piel porque no hay nada que tenga sombra. Si nosotros vamos al PDF que yo les envié, se van a fijar que la definición de luz es falta de sombra, se puede decir, o factor externo que hace visible los objetos. Nosotros si eliminamos todo el cabello en el área de afeitado, no vamos a tener nada que genere sombra. Por eso mismo es muy importante que no quede ni un mínimo cabello para que eso se vea lo más limpio posible. Y remarco mucho esto porque la realidad es que es algo súper importante. Bien, a la hora de afeitar, en la parte más abajo, cercana a la nuca o donde tengo mayor cantidad de espacio, sí utilizo los dos rodillos. Esto porque justamente al tener más espacio no voy a correr riesgo de subirlo demasiado. Pero también quiero aclarar eso justamente. No tengan miedo en juntar bastante lo que sería la primera línea, lo que ya sea con la patillera de punta, la patillera normal como marqué yo en este caso, con la shaver. ¿Por qué? Vuelvo y repito a lo que les venía diciendo antes. Es importante que el área de afeitado quede bien rasurada, justamente para que el fade se vea con mayor cantidad de iluminación. Después igualmente en el fade nosotros, ahora lo van a ver, vamos a trabajar el tema de la transparencia, la entrada de luz para que se vea más iluminado. Pero es crucial que en este paso la shaver, no digo que quede junto, pegado al acero, pero sí lo más cercano posible mientras no nos interfiera al resto del desvanecido. Tal vez esto al principio cuesta un poco manejarlo, pero van a ver que a medida que van agarrando cada vez más cancha lo van a poder dejar más junto y no les va a complicar esto a la hora de borrar la línea. Bien, ahora sí, una vez afeitado todo por completo y haya quedado a la perfección, vamos a generar nuestra segunda tonalidad en el fade. En este caso lo voy a hacer con la 0 palanca a la mitad, pero es muy importante y reitero esto que me presten atención de por qué utilizo la palanca a la mitad y no palanca abierta, por ejemplo. Bien, yo tengo una regla que vendría a ser como una tabla de contraste. Esta se divide en contraste bajo, medio y alto. El contraste bajo es cuando la diferencia entre el tono de cuero cabelludo y el tono de pelo es baja. Es decir, como que hay muy poca diferencia. Puede ser una persona con un pelo rubio, pero con una piel clara. O sea, la diferencia es poca. También puede ser una persona con un pelo muy oscuro, pero que también tenga una piel oscura. Como podría ser alguien con el pelo o una tez afroamericana. Entonces eso sería contraste bajo. Contraste alto, por el contrario, vendría a ser una persona con el cuero cabelludo muy, pero muy claro y un pelo muy oscuro. Es decir, que hay mucha diferencia. También podría ser, por ejemplo, ahora que estamos en verano, por lo menos acá en Argentina y en Latinoamérica, una persona que se haya hecho un global, y que tenga una piel muy oscura. Entonces ahí volvería a ser el contraste muy alto también. Y en este caso, lo que es no es ni un contraste bajo ni un contraste alto. Lo que pasa acá es un contraste medio. ¿Por qué? Porque si bien el cuero cabelludo es bastante claro, el pelo no llega a ser por completo tan oscuro. Entonces yo lo catalogo como un contraste medio y por esta explicación es que yo uso la palanca a la mitad. No es ni un contraste alto ni bajo. Si el contraste fuera alto, les digo la verdad, utilizaría palanca cerrada o casi cerrada. Pero en este caso con palanca a la mitad estoy de 10.
Bien, ahora para seguir con el armado de nuestras tonalidades, lo que voy a utilizar es un peine un poco más grande. En este caso el 1,5, pero la realidad es que también podría ser el peine número 2 o el 3. Esto lo hago teniendo muchísimo cuidado porque el cráneo curva bastante hacia adentro. Entonces voy a tratar de hacer un movimiento en cuchareo, o más bien, y si pueden hagan esto, un movimiento un poco más recto, que podría ser utilizando como lo que sería la pancita del peine o la parte donde empieza a hacer la diagonal. Si ustedes ponen un peine de perfil, uno de estos de la máquina, un alza, se van a dar cuenta que hay una zona donde el peine empieza a hacer una línea diagonal. Bueno, yo apoyo esa parte, a eso es lo que le llamo pancita del peine. Nada, esto me ayuda a evitar justamente y a compensar la curvatura del cráneo, porque tengan siempre presente que nosotros estamos trabajando sobre una superficie irregular, que no es algo recto. Bien, con este peine lo que yo estoy haciendo es generar o marcar mi perímetro, o sea, la zona más alta donde va a llegar mi fade y donde se va a conectar con la zona superior. Algo que me gustaría recalcarles es que si ustedes se van dando cuenta, mi línea de perímetro, es decir, la zona más alta donde estoy pasando este peine, va siguiendo la forma que yo le di con la cero o con la patillera a mi fade. Eso para que a la vista se vea como todo en armonía y que todo tenga una misma dirección. ¿Por qué? Porque si yo marco, no sé, por ejemplo, el fade recto y después la línea de perímetro la hago en curva o en caída, el fade por ahí está bien hecho técnicamente, vos borraste bien las líneas, las tonalidades están bien hechas, pero visualmente no se va a ver con esa armonía tan característica que estamos buscando muchas veces, ya sea para el salón o por lo general para subir un corte a redes sociales. Bien, ahora el siguiente paso que voy a hacer en este caso es utilizar el peine número 1 con la palanquita abierta. ¿Por qué utilizo la palanca abierta? Bueno, porque estoy visualizando que el cabello se separó bastante ya con el peine 1,5, que por lo general eso es una característica de un cabello donde tiene una densidad pobre o densidad variable. ¿No ven? En esa zona el cabello está como muy separado y tal vez en la parte posterior, cercana a la nuca, no tanto. Entonces, para tener un poquito de precaución, voy a utilizar o arrancar con la palanca abierta. Tal vez si fuese un cabello un poco más denso, la realidad es que arrancaría, no sé, hasta con el peine media, me saltearía este nivel. Pero bueno, la realidad es que hay que adaptarse al contexto. Entonces, como veo que se separa bastante, listo. No corro riesgos innecesarios y voy con la palanca abierta con el peine número 1. Bien, acá quería aprovechar para aclarar dos cosas. La primera es que, como ven, yo no estoy haciendo un movimiento tan en C o tan en cuchareo, sino que el movimiento es más bien recto y justamente apoyando la partecita del peine que les dije con el nivel anterior, que es la parte como de la pancita. Si quieren llevarlo a la parte de la cuchilla sería como la zona de los tornillos. Esto lo que me facilita es unir los niveles muchísimo más rápido y que a mi percepción se vea como todo mucho más limpio. Evito hacer ese movimiento en C, que la realidad es que no me gusta mucho el acabado que deja. Y la segunda, y esto es muy pero muy importante que presten atención, es que yo no quiero que copien una técnica en sí. Porque sí, está bien, está buenísimo, eso es parte del curso también. Pero la realidad es que capaz que con este corte hago esta técnica, pero con el siguiente hago algo completamente distinto y capaz que hago a pulso. Lo que a mí me interesa realmente es que ustedes entiendan los principios y fundamentos de mi metodología, pero que después lo puedan aplicar en cualquier técnica que se les cruce, ya sea la mía, ya sea alguna que vean en Instagram, en TikTok o la de ustedes mismos. Bien, ahora para seguir con el fade lo que voy a hacer es cambiar de peine. Recién utilicé el 1, ahora voy a pasar el 0,5 palanquita abierta. Esto de la palanquita, como les dije recién, es como por el hecho de que el cabello se separa mucho. Si fuese un cabello más denso, capaz que arranco con la palanca cerrada. Como le digo, el plan lo determina el contexto. Bien, si bien ustedes pueden ver que estoy borrando una línea, y obviamente estoy haciendo eso, a mí me gusta denominarlo como que estoy dispersando puntos. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estoy haciendo es generar espacio entre cabello y cabello para que se vea más la piel. Si bien estoy trabajando el eje del largo, obviamente, también estoy separando el cabello, estoy dando el espacio. Por eso, a mí me gusta denominar el fade como ese diálogo entre lo que vendría a ser la transparencia y el rebote. Donde está el cabello más largo, es decir, donde está más oscuro, vamos a tener menos transparencia. La piel se va a ver mucho menos. Puede ser un 0% o un 10%, pero la piel se va a ver menos. Por ende, si nosotros tenemos entendido la piel como el área de rebote, va a haber menos iluminación en esa zona, porque la luz del entorno va a poder rebotar menos. Entonces, a medida que vamos cortando el cabello, que vamos dispersando puntos, va a haber cada vez más transparencia, por ende, la luz del entorno va a rebotar cada vez más en el fade, y por eso es que se ve como blanco iluminado. Si nosotros entendemos esos dos conceptos, vamos a ver y vamos a comprender el fade de una manera muchísimo más sencilla, y entendiendo que es el diálogo entre esas dos cosas, entre la transparencia y entre el rebote de la luz. Posta que no es mucho más complicado que eso, es razonarlo
y también entenderlo en el momento que lo estamos trabajando, porque a veces estamos en modo súper automático y no nos damos tiempo a razonarlo, que para mí es lo importante. Por eso cuando muchos me dicen, no, Lean, la verdad no tengo tiempo para estar 3 horas con un fade, te súper entiendo, obviamente, yo tampoco lo tengo, la realidad es esa, pero estar 3 horas con un mismo corte lo que nos va a hacer es como desbloquear esas barreras y nos va a dar herramientas para que en el momento que tengamos poco tiempo podamos solucionar problemas mucho más rápido. Para eso sirve el estar tanto tiempo con un corte. En la zona del cerquillo voy a seguir trabajando con el peine 0,5 palanquita abierta como lo hice en el resto del fade. Pero voy a tener mucho cuidado porque el cabello no nace hacia abajo directamente, sino que lo hace como en diagonal hacia atrás. Esto va a hacer que si yo entro muy en contra de la hebra capilar, voy a sacar de más y no voy a poder guardar oscuridad, que tal vez es algo característico en mis tipos de desvanecido. Yo guardo bastante oscuridad en la zona del cerquillo, pero siempre manteniendo que de frente se vea como encuadrado, no me gusta que se vea muy cónico. Por esto van a ver que constantemente estoy trabajando con la esquina de la cuchilla o la esquina del peine, para no sacar de más, pero sí para que se vea como encuadrado. Bien, ahora sí, yo creo que ya el fade está bastante bien realizado con la máquina y voy a pasar a pulir completamente todo. Para esto me voy a trabajar en sectores. El primer sector sería del cerquillo hasta arriba de la oreja, después de la oreja hasta más o menos donde está el mastoide y después la parte de la nuca. Trato como de sectorizar todo para que sea muchísimo más preciso y organizado el proceso. Antes me pasaba que tal vez arrancaba a pulir, iba por cualquier lado y no me ayudaba para nada. Bien, principalmente selecciono los lugares donde a la vista más me llama la atención. ¿A qué me refiero con llamar la atención? A donde yo veo que, no sé, resalta, pero no por algo bueno, sino porque lo veo que hay algún cabello, alguna zona o acumulación de pelo que no debería estar ahí. Algo importante y es aclarar dónde es que se ejecuta el corte en el peine. Muchos lo que hacen es ir elevando el cabello a medida que van cortando y cortar sobre la base del peine. A mí esa técnica o esa forma de pulir no me agrada mucho porque siento que voy como dejando huequitos en el fade y la verdad no me gusta cómo queda. Yo donde es que pulo es en la punta de los dientes, en la punta de arriba. Eso hace que yo pueda sacar bien hacia afuera y utilizar la extensión del peine, o sea el tamaño. Porque lo veo medio inútil pulir sobre el lomo o sobre la parte baja, porque si no queda como muy pegado al cuero cabelludo. Y justamente, en este caso estoy utilizando un venado 101, pero ponerle que utilice un peine más ancho. Si yo pulo en el lomo, es como medio inútil utilizar un peine más ancho. Otro motivo por el cual utilizo y por qué pulo en esa zona es porque me permite visualizar mucho mejor dónde es que estoy cortando. O sea, ser preciso. Y más allá de la punta de los dientes, también lo hago en la punta del peine, o sea, bien a la derecha. Eso va a hacer que sea como trabajar con la esquina de la cuchilla de la máquina. Algo importante que me gustaría marcarles es que en esta zona tengan mucho cuidado por cómo curva el cráneo. Como ven, yo lo que hago es sacar el peine un poquito hacia afuera. Eso me permite conservar largo en la zona del cerquillo, primero para que se mantenga más oscuro y segundo para compensar la curvatura natural de esa zona del cráneo. Como ven, va hacia adentro, lo mismo que en el cambio de plano hacia la parte superior. Entonces, con esta forma del peine, o con este ángulo mejor dicho, lo que hago es compensar un poco esa curvatura. Nada, un pequeño truquito que tengo, pero que me permite automáticamente conservar largo de cabello para compensar esa curvatura. Ahí lo que hago es cambiar un poco el lado del peine al lado un poco más ancho para mantener mayor cantidad de cabello y así mantener mayor cantidad de oscuridad. Bien, ahora sí, una vez hayamos trabajado el primer sector y dejado más o menos las tonalidades donde yo quería, voy a pasar al segundo, que es de la oreja más o menos hasta donde está el mastoide. Algo que me gustaría explicarles y que lo razonen es por qué arranco con la tijera de pulir y no, por ejemplo, no sigo con máquina o no utilizo la tijera. Tiene una cuestión bastante lógica y es lo que provoca el corte de la tijera de pulir. Cuando vos guillotinás te deja un cabello largo y otro corto. ¿Por qué? Porque va generando alternancia. Uno corto, uno largo, uno corto, uno largo. Bueno, eso me hace que la transparencia se vaya ganando de una manera gradual, poco a poco, y no transparente demasiado. ¿Por qué? Porque si yo elimino mucho cabello de una, como podría ser la tijera de corte, lo que va a provocar es que se genere un punto de luz. Y no estoy buscando eso en una zona donde quiero mantener oscuridad como podría ser el tono oscuro. Por eso voy a iniciar con la tijera de pulir y sobre todo en esta zona que estoy trabajando ahora, que vendría a ser cercana al puente.
Por eso también es muy importante conocer tus herramientas y cuánta cantidad de cabello saca, por ejemplo, tu tijera de pulir. Así sabes si la transparencia que te va a dar va a ser muy agresiva, o sea que se va a ver mucha piel, o no tanto. Por ejemplo, yo tengo varias tijeras, una es la Jaguar White Satin, que es una tijera muy suave, o sea saca muy poco y la transparencia que me va dando es muy gradual. Pero después tengo otra que es de una marca, creo que Stylecut, si no me equivoco, que la venden acá en las Margaritas Argentina, que es una tijera que saca un montón. Y por ende me va a generar una transparencia, o sea, visualización de piel mucho más rápida. Y capaz que, no sé, con la Jaguar puedo dar 10 pasadas y con la Stylecut solo 2. Por eso les digo, hay que conocer sus herramientas y sobre todo razonar las cosas. No copiar porque lo ves en un video, en un curso. Practica, no hay salidas fáciles. Por ejemplo, si estuvieron viendo con mucha atención, se habrán dado cuenta que en esta zona, el tercer sector de pulido, o sea la parte posterior, estuve dando muchísimo más guillotinadas con la tijera de pulir que en la zona lateral, por ejemplo. Pero esto se debe a que hay mayor cantidad de cabello y esto me permite poder cortar más veces, pero generar menos transparencia y equiparar todo al mismo tono. Por eso les digo, el fin o el proceso lo determina el contexto. Si yo veo que hay más cantidad de cabello, voy a poder tener menos cuidado que en una zona donde hay menos y que tengo que cuidarlo. Perfecto, entonces en esta primera etapa de pulido lo que hicimos fue encargarnos por sectores, pero del área de puntos agrupados, que vendría a ser el tono oscuro por así decirlo, y la conexión con el puente. Trabajamos todo ese sector, ahora nos queda la parte de la transición, que vendrían a ser los grises, y también la parte de los puntos dispersos, que vendrían a ser el mal llamado tono blanco, que para mí vendría a ser más un gris clarito, por ejemplo. Pero no sin antes, vamos a secar un poco la conexión del pelo, porque como ven es un pelo muy plástico, o sea, tiene mucha movilidad. Tal vez a mí, de preferencia, me gusta trabajar más cabello elásticos, que si bien son más difíciles de encuadrarlos, después en el fade es mucho más fácil porque no hay movilidad de cabello por cabello, sino que son más estáticos, eliminando así la complicación de que la conexión la peinas mal y se mueve. Una vez ya tenga peinada y secada la conexión, lo que voy a hacer es identificar dónde tengo que seguir trabajando y puliendo, pero como les dije anteriormente, en el área de transición, o sea, en los tonos grises, que como ven es un sector donde el cabello hay lugares donde está más separado y otros lugares donde están más juntos, por eso vemos como manchitas, que la verdad es algo muy común en este tipo de cabellos que tienen mucha movilidad. Por eso les digo, no se asusten, vayan peinando y es muy crucial que tengan o un cepillito o un peine como para ir peinando el cabello. Cuando estoy trabajando estos tonos medios, sería transición o tonos oscuros, prefiero utilizar un peine, si es de preferencia el venado 101 o uno similar. Y si no, si es ya en los tonos más blancos o donde el cabello está más corto, ahí sí un cepillito de fade vendría ideal. Uno de los puntos que sé que más dudas genera, porque lo he visto tanto en seminarios que di, presenciales, online, capacitaciones 1 a 1, es que no saben bien dónde pulir. Pero no me refiero a trabajar por sectores, sino que lo que me refiero es al lugar en específico del fade donde hay que trabajar, porque le van generando huecos, no saben bien qué pelo sacar, qué pelo dejar. Una de las técnicas que yo utilizo para mejorar en eso y mejorar mi vista sobre todo es dibujar. Dibujo mucho con puntos y también con otras técnicas de arte, pero tratando de manejar las luces y las sombras. Eso se los recomiendo al 100%. Ahora, en el ámbito del fade, lo que ustedes tienen que visualizar son los huequitos blancos que hay. O sea, los lugares o micro manchitas blancas donde no hay cabello. Que el cabello desaparece, no tenía o lo sacamos. Bueno, esos lugares nosotros tenemos que tratar de esquivarlos o de armonizarlos, sería integrarlos al fade. ¿Por qué? Tenemos que trabajar donde hay manchitas oscuras, donde hay acumulación de pelo, esquivando los lugares donde no hay. De esa forma lo que vamos haciendo es como nivelarlos y empatarlos. Integramos los lugares donde no hay pelo, sacando un poco de los lugares donde sí hay, llegándolo a un punto intermedio. Esto la realidad es que ayuda muchísimo porque dejan de resaltar, dejan de llamar tanto la atención. Porque miren una foto de un corte de ustedes, se van a dar cuenta que lo que llama es el área de luz, los lugares donde se ve la piel. El fade acompaña. Entonces, si nosotros tenemos muchos lugares donde se ve la piel dentro del desvanecido, va a resaltar, pero no por algo bueno, sino por algo malo. Por eso les digo, yo trabajo principalmente donde veo mucho cabello y voy esquivando los lugares donde ya está separado, donde ya hay huequitos, que pueden ser de una forma natural, como en este caso que el modelo ya tenía muchos huequitos dentro del fade, o puede también ser porque pulimos mal. Por eso les digo, no hay nada tan tremendo, sino que es ir encontrando herramientas para corregir errores nuestros o ya deficiencias del cabello del cliente. Bien, en toda esta zona de conexión lo que estoy haciendo es aprovechar y sacarle un poquito de peso. Por eso van a ver que no estoy puliendo como venía haciéndolo en todo el resto del fade, sino que es como que elevo un poco el pelo y así suavizo el peso.
Más que nada porque, como les dije en un primer momento, no es un tipo de cabello que esté bueno hacerle una línea marcada, una línea de peso marcada. A eso me refiero. Por eso elevo, elimino peso y suavizo todo lo que sería la conexión. No lo hago con particiones porque la realidad es que tiene el cabello bastante corto y sería perder el tiempo. Por eso trabajo con mi tijera de pulir y un peine manejando la elevación nomás. Bien, ahora en la zona del cerquillo voy a hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo en el resto del fade. Lo único que voy a tener más cuidado todavía es por la dirección del cabello, pero en realidad el proceso es el mismo. Tal vez lo que van a ver de raro a lo que es mi metodología en sí es que voy a utilizar la tijera de pulir con la parte dentada del lado de abajo. Esto tiene un motivo un poco personal y es que siento que esta tijera en particular de esa forma es un poco más suave para trabajar este tipo de cabello. ¿Por qué? Porque siento que es menos precisa. Y vos me dirás, sí, Lean, pero ¿para qué vas a querer utilizar una tijera de pulir de la forma en la que es menos precisa? Bueno, justamente porque este es un tipo de fade, en este caso, de que no estoy buscando una línea de peso marcada. Entonces, al ser menos precisa, va a hacer que el pelo quede como cortado en diferentes puntos y me va a dar el resultado que yo estoy buscando. Por eso les digo, es ir conociendo las herramientas y dándose maña. Pero más allá de la posición de la pala dentada, que en este caso está abajo, la realidad es que sigo puliendo en el mismo lugar del peine, o sea, en la punta de los dientes de la parte derecha. Eso me permite ser, primero, más preciso, como venimos diciendo, y segundo, poder hacer el peine, angularlo hacia afuera al máximo de su recorrido, o sea, aprovechando al máximo la restricción que estoy utilizando. Aprovechando que el proceso que estoy haciendo es bastante visual y bastante repetitivo sobre todo, quería comentarles qué estoy trabajando en particular. Bien, yo el fade lo divido, más allá de transparencia y rebote, en el eje del largo y el eje de la densidad. Bien, prestad atención con esto. El eje de largo me refiero a la graduación o al ángulo que adopta el fade si lo miramos desde frente o lo miramos desde atrás. No te lo compliques, para simplificártelo es qué tan hacia afuera se ve el fade. Bueno, todo eso es el eje de largo, o sea, desde el nacimiento del cabello hacia afuera. O sea que cuando yo corto el eje de largo, lo que estoy haciendo, estoy trabajando en quitar extensión de cada hebra capilar. Bien, eso vendría a ser el eje de largo. Ahora, cuando nosotros trabajamos el eje de la densidad, lo que hacemos es sacar cantidad de cabello, pero tratando de afectar el largo lo menos posible. Una analogía que suelo hacer es, cuando vos cortás el eje del largo en el fade, vendría a ser como cuando haces el corte en la parte superior con tijera sólido, recto. Bien, eso sería el eje del largo. Ahora, ¿cuándo sería el eje de la densidad? Bueno, cuando lo personalizás y lo vacías al cabello, cuando haces profundas y paralelas o cuando utilizás la tijera de pulir. Ahí lo que haces vos es sacarle densidad, vaciarlo, sacarle cantidad de cabello. Bien, eso vendría a ser mi otro eje de trabajo. Esos dos afectan a mi metodología. Es parte de mi proceso. Primero trabajo el eje de largo porque es el que me marca la graduación, me marca el ángulo en el que voy a dejar el fade y el que se va a ver el cliente desde frente. Y después el eje de la densidad lo que hace es perfeccionar al detalle para que a la hora que yo saque la foto pueda haber una armonía general en el fade. Porque como vemos, ningún cabello es perfecto. Hay sectores donde tiene más cantidad de cabello y hay otros sectores donde tiene menos. Entonces es como que el eje de la densidad me nivela todo eso. Entonces, en síntesis, como les digo, los dos son importantes, obviamente, pero el que para mí define al 100% la calidad de un fade, por lo menos para verlo de una foto o en redes sociales, va a ser el eje de la densidad. Yo los invito a que el eje de largo lo trabajen de la manera más rápida posible. Si necesitan, como yo en este caso, utilizar la tijera de pulir, utilícenla, porque no es algo malo. Ahora, si ustedes pueden hacer un muy buen eje de largo solo con la máquina, sería ideal, porque después la realidad es que el que marca la diferencia y el que te lleva al fade al siguiente nivel va a ser un proceso siguiente que va a ser el de la densidad. Y el de la densidad, por lo menos en la gran mayoría, yo lo suelo trabajar con la tijera de corte, ya sea filo navaja o microdentada. Por esto mismo, mientras marco el cerquillo, te cuento que no estoy de acuerdo cuando dicen que el puntillismo es con la tijera, sino que es con la herramienta que vos quieras mientras mantengas la estructura general de la metodología, que es separar el cabello o mantenerlo junto, nada más.
Bien, pero antes de empezar a trabajar pulido de puntillismo por densidades, lo que voy a hacer es borrar rápidamente la línea del acero. Para esto voy a usar palanca cerrada y casi cerrada. Y si en algún momento necesito, palanca a la mitad de nuevo. Pero por eso me dejo esta línea de pelo, porque es súper cómodo después borrarlo. Ya sé que hasta ahí más o menos tengo que llegar con acero cerrada. Entonces, con mi máquina, haciendo un poco de movimiento en C, tampoco tanto, es un movimiento más recto, empiezo a eliminar toda esa marca, teniendo mucho cuidado de hacer como movimiento en C pero controlado, para que después no pasarme y joder el fade que ya hice. ¿Ven cómo se eliminó el toque? Tal vez al principio da más fiaca, cuesta un poquito más dejar ese pelo, pero créanme que si son principiantes o si les cuesta o quieren hacerlo más rápido, es lo ideal. Dejar esa pequeña línea de pelo y después eso mismo los guía para borrar la línea del acero. Les hago un poquito de zoom. Bien. Y no usé ni siquiera cero palanca casi cerrada, solamente cero cerrada. Si necesito cero casi cerrada, subo un poquitito más. Acuérdense que cada vez que tienen que subir de altura, van cerrando un poquito más, abriendo un poquito más la palanca, perdón. ¿Para qué? Para no ocasionar un corte con menos corto en la zona de arriba. Bien, ahora sí llegó el momento de pulir por densidades. Como ven, ya el fade se va viendo muy pero muy bien, pero sigue habiendo zonas donde hay como mayor cantidad de acumulación de cabello que otras. Entonces, 100% voy a trabajar primero en esos lugares, como por ejemplo este de acá, que voy viendo que tal vez no es que ya resalte un montón, porque como dije anteriormente, ya vamos viendo muy bien el resultado del fade, pero sí siento que está un poco más cargado. Con esto vuelvo a insistir que es muy pero muy importante que empiecen a entrenar su vista, ya sea con dibujos o siguiendo practicando en un modelo, estando 2, 3, 4 horas o lo que vos necesites, pero práctica. La realidad, muchachos, es que no hay otro camino que yo conozca, por lo menos. Algo crucial que les quiero decir para que trabajen de esta manera es que tienen que interpretar muy bien la dirección del cabello. ¿Y por qué les digo esto? Nosotros queremos sacar densidad, o sea, sacar cantidad de cabello, pero no queremos tocar el eje de largo porque ya lo trabajamos anteriormente, entonces estaríamos como modificando lo que ya nos pareció bien. Por eso van a ver que yo ingreso siempre con la tijera de canto, pero de una forma paralela al nacimiento del cabello, como si estuviese haciendo profundas y paralelas en la zona de arriba. Por eso si el cabello va como para atrás, bueno, la tijera ingresa a favor de ese direccionamiento. Si el cabello va para abajo, ingreso de abajo hacia arriba. Si va para la izquierda, voy de la izquierda hacia la derecha. Siempre tratando de mantener el estar paralelo y sobre todo ingresar con la tijera de canto. Por lo menos en las zonas donde el cabello está un poco más largo o hay un tono más oscuro. Ahora, a medida que voy bajando en el fade y voy trabajando los grises claros o la área de puntos dispersos, capaz que sí ya voy poniendo un poco más en diagonal la tijera o apoyando un poco más horizontal. Pero cuando el cabello está más largo y yo solamente quiero separar, voy a entrar de forma paralela. Una de las dudas que siempre suele aparecer en este proceso es: Lean, ¿por qué usted está utilizando una tijera de filo navaja? Bien, hay dos motivos principales por el que utilizo filo navaja para hacer esta técnica. El primero es que no molesta tanto al cliente a la hora de pasarla.
porque suelen tener como el canto un poco más redondeado, por así decirlo, y no tan puntiagudo. Entonces, tal vez cuando estás ejerciendo un poco de presión para cortar el cabello, no le irrita la piel al cliente. Ese es el primer motivo. El segundo es por el filo que tiene. Al tener filo navaja, lo que hace es empujar el cabello. Entonces, eso me permite tener como un margen de error un poco más grande. No voy a cometer un error de una. Tal vez si utilizo una microdentada para hacer esto, cabello que agarró, cabello que cortó, no lo soltó. Entonces me puede dejar un huequito o cortar pelos que en realidad no quiero cortar. Sobre todo en cabellos como este tipo plásticos, que si ustedes prestan atención al detalle, tienen como mucha movilidad desde el punto de nacimiento a la extensión del cabello. O sea, como que se mueven mucho. El cabello elástico, como les dije anteriormente, no le pasa eso. Por eso principalmente utilizo una filo navaja para este proceso. La microdentada, por lo general, la suelo dejar para, no sé, cuando trabajo tijera sobre peine con un 101. Bueno, ahí utilizo muchísimo microdentada, perdón, porque me facilita, es más plana, no se mueve tanto. Tiene otras características que para otra técnica me sirven, pero para esta en particular no. Algo que hago muchísimo en esta técnica es utilizar un soporte. Puede ser el peine o puede ser un dedo, pero sí lo utilizo como soporte para que la tijera sea aún más precisa y no se mueva en el proceso que voy llegando al cabello que yo quiero cortar. Que por ahí cuando utilizaba el peine como soporte me pasaba un montón. Por ahí yo estaba viendo el pelo que necesitaba sacar para que el fade se vea más perfecto, pero no lo llegaba a seleccionar bien porque la tijera se movía o no podía tener esa precisión que necesitaba. Por eso utilizo demasiado esta forma como el dedo de soporte. Bien, mi gente, antes de mostrar el corte terminado, después de pulir, después de aplicar el puntillismo, lo que voy a hacer es marcar el cerquillo con la navaja, sacar un poquito los pelucitos de acá y aplicar un poquito de lápiz delineador en algunas zonas para realzar el corte para redes sociales.
Y luego de marcar los contornos, este es el resultado de este fade medio. Nada, para concluir esta nueva clase del curso online, quería agradecerles muchísimo el apoyo, el cariño, el respeto que me brindan, tanto a mí como a mi socio y hermano Lautaro. La verdad que estamos más que contentos y agradecidos con tenerlos ustedes dentro de nuestra comunidad. Los queremos un montón. Prontito les vamos a dejar noticias sobre el nuevo material de teórico, que es el PDF, que lo actualizamos bastante porque la realidad es que pasó bastante tiempo y la metodología en sí fue mutando y avanzando muchísimo. Así que nada, los quiero mucho y nos estamos viendo en otra nueva clase.